Hola, buenas tardes. Bueno, este vídeo es la segunda parte del vídeo cómo calcular la covarianza en Excel, ¿de acuerdo? Os recuerdo que estábamos calculando esta medida que nos va a permitir conocer cómo es la relación entre nuestras variables, ¿vale? Si es positiva o negativa. Y bueno, para ello habíamos tomado diferentes formas de hacerlo. Habíamos visto cómo hacerlo si teníamos los datos, digamos, en bruto, es decir, sin organizar con frecuencias, de manera que si un dato se repite dos veces, pues aparece físicamente dos veces en la tabla que tenemos, ¿de acuerdo? En ese caso, y solo en este caso, podemos utilizar directamente las fórmulas de Excel y en este caso utilizamos la fórmula covariance P para calcular la varianza. Luego habíamos visto un paso más. ¿Qué pasa si lo tenemos organizado en una tabla de este tipo? Donde tenemos nuestra primera variable, nuestra segunda variable y la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite ese dato. Ojo, se tiene que repetir el valor de ambas variables, ¿de acuerdo? Pues si lo tenemos de esta manera, pues ya lo habíamos visto en el vídeo anterior cómo calcularlo y, por supuesto, el resultado que obteníamos era el mismo. Nos había quedado pendiente cómo obtenerlo cuando tenemos los datos organizados en una tabla de correlaciones o una tabla de doble entrada como la que tengo aquí delante. Estamos usando todo el rato los mismos datos para ir comprobando que los resultados, pues obviamente, coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, las variables que estábamos trabajando eran el número de puntos que tiene un individuo en el carnet, era nuestra variable X, teníamos en nuestra muestra personas con 8 puntos en el carnet, personas con 12 y personas con 15, y luego, por otro lado, el número de accidentes que habían tenido el año anterior, ¿de acuerdo? Y en este caso teníamos personas que no habían tenido ningún accidente, personas con un accidente, con dos y con tres. Y estas eran las frecuencias compartidas entre todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de leer esta tabla pues sería, por ejemplo, si me fijo en los individuos que tienen 12 puntos en el carnet y que han tenido dos accidentes, pues en este caso mi muestra cuenta con 4 individuos en esa circunstancia, es decir, con 12 puntos en el carnet y que han tenido dos accidentes. O, por ejemplo, cuenta con 8 individuos que tienen los 15 puntos y han tenido únicamente un accidente. ¿De acuerdo? Esa sería la forma en la que interpretamos esta tabla. Bueno, esta era la fórmula original de la covarianza, pero que como buen momento con respecto a la media se podía obtener en relación a sus momentos con respecto al origen. Y siempre los momentos con respecto al origen pues son más sencillos de calcular porque no tenemos que andar restando la media cada rato. Entonces vamos a olvidarnos de esta primera fórmula y nos vamos a quedar con esta segunda manera de calcular esa covarianza. Entonces, en esa segunda manera de calcular la covarianza, lo que necesitamos es obtener este momento bidimensional de orden 1, 1 y restarle la media de x por la media de y. Y para calcular ese momento bidimensional de orden 1, 1, pues aquí tenemos la fórmula. Fijaros, lo que necesitamos, lo que hacíamos en esta columna, al tenerlo en columna era más sencillo, es multiplicar x por y por la frecuencia que comparten para todos nuestros datos. Bueno, pues ahora, al tener los datos organizados de otra manera, eso supone ir multiplicando x por y por la frecuencia que comparten. Luego x por y por la frecuencia que comparten. Es decir, este por este. Y así para todos los valores. Entonces, para hacer esto de una forma rápida, pues lo que voy a hacer es poner aquí una tablita paralela en la que voy a calcular esos productos de la siguiente manera. Fijaros, me voy a colocar aquí y voy a calcular x por y por la frecuencia que comparten. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar para complementar una tabla que tenga esos productos. Pero para poder arrastrar y que realmente haga, no se mueva con todos los valores, sino que realmente haga lo que yo quiero, pues tengo que fijarme en qué fijo en cada caso. Recordad que para fijar, si yo lo que quiero es que solamente se mueva una cosa y la otra no, pues tengo que fijar o bien la fila o bien la columna según me interese. Es decir, por ejemplo, cuando me hablo del primero, cuando hablo de la variable x, no quiero que se mueva de esa primera columna. Sin embargo, si me muevo hacia ese lado, sí que quiero, si me muevo hacia abajo, sí que quiero que se mueva. Pero si me muevo hacia la derecha, no quiero que se mueva. Por lo tanto, le voy a decir que quiero fijar la columna. Bueno, en los peces, cuando vamos haciendo F4, nos aparece un dólar delante de la A, que es la que está nombrando a la columna, y delante del 3, que es el que se refiere a la fila. Si presionamos otra vez F4, pues aparece ahora el dólar solamente delante del 3. Si lo dejo delante del 3, fijaría
haría que no se moviese nunca de esa fila número 3. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que no se mueva nunca de esa columna A. Por lo tanto, lo voy a dejar presionando otra vez F4 justo delante de la A. ¿De acuerdo? Sería para fijar que nuestra X nunca se mueva de aquí, cuando yo me mueva. A continuación he multiplicado por Y. Y en el caso de la Y, ahí sí que quiero que no se mueva nunca de esa primera fila. Es decir, que cuando baje, no baje, se quede, cuando yo baje arrastrando, no baje, se quede siempre aquí. Pero sí que quiero que coja el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fijar esa primera fila. Bueno, pues me coloco delante del valor y vuelvo a presionar F4. Siempre la primera vez aparece fijar la celda completa, fila y columna. Si presiono una segunda vez, aparece fijar solo la fila. Pues en este caso, solamente me interesa fijar la fila. Y finalmente, la última de las cosas que estoy multiplicando, que sería la frecuencia, pues quiero que se mueva libremente cuando me mueva hacia la derecha y cuando me mueva hacia abajo. Por tanto, no voy a fijar nada. Le doy entro y ahora arrastro. No podéis arrastrar las dos cosas a la vez. Primero la fila y luego la columna o al revés, como queráis, pero las dos a la vez no funciona. Como estoy arrastrando, yo siempre os digo, siempre que arrastréis o siempre que copiéis en Excel, es interesante que comprobemos que lo está haciendo lo que realmente queremos porque es fácil equivocarse. Entonces, clicamos fuera de la primera, obviamente, y clicamos aquí para ver si está haciendo lo que queremos. Fijaros, sí, está multiplicando X por Y por la frecuencia que comparte. ¿De acuerdo? Con lo cual sí que está haciendo realmente lo que queremos. Pues ya he hecho todos los productos que necesitaba. Fijaros, estos son los mismos que están por aquí, pero en otro orden, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito sumarlos y dividirlos entre n para tener ese A11 que me va a permitir calcular la covarianza. Bueno, pues si queréis podemos poner la suma por aquí de todos estos valores, ¿vale? Voy a poner aquí también la suma de todas las frecuencias para conocer mi tamaño muestral. Ya me acuerdo del ejercicio anterior que era 44, efectivamente, ¿vale? Y pues ya puedo poner aquí, empezar a poner aquí, por ejemplo, los resultados, ¿vale? Entonces empiezo pues el A11, pues en este caso sería esa suma de todos los valores dividida entre ese 44, ¿vale? 15,25. Obviamente ya nos daba eso en el apartado anterior. Bueno, pues ahora necesitamos calcular la media de X y la media de Y para tener la covarianza, ¿vale? En este caso, bueno, hay mucha gente que lo que hace es crear una nueva columna con las filas y las columnas sumadas para tener esa distribución de frecuencias marginales. Yo os recomiendo, siempre creo que es más fácil cuando nos vamos a algo que ya conocemos. La forma en la que seguramente habéis estado trabajando hasta ahora con las distribuciones de frecuencias es en una columna la X y en otra la N y siempre pues por columnas. Pues lo mejor es que nos lo llevemos aparte y lo organicemos en algo que nos resulta familiar, que nos resulta conocido. Entonces yo lo voy a poner por aquí y vamos a calcular aquí esas distribuciones marginales. Entonces para la X pues la pondría aquí, que sería XY y NI. Y ya de aquí, pues hacer la media, pues es como siempre, haré XY por NI, la suma de todos, dividido entre N. ¿De acuerdo? Bueno, voy a quitarle una, que si no me quedo sin hoja y no veis lo que estoy haciendo. Vale, entonces, ¿qué valores tiene la X? Pues la X tiene valor 8, 12 y 15. Bueno, los estoy escribiendo porque son muy poquitos, los podéis copiar, ¿vale? ¿Cuál sería la NI? ¿Cuál sería esa frecuencia para el 8? Pues fijaros, la NI sería la suma de todas estas NIs que comparten, que están cruzadas con la otra variable. Porque si a mí lo que me interesa es saber, dentro de mi muestra de 44 individuos, cuántos tienen 8 puntos en el carné, independientemente del número de accidentes que hayan tenido, que eso es la distribución marginal, es la distribución de una variable, en este caso la X, independientemente de la otra, pues lo único que tengo que hacer es sumar los que tienen 8 puntos sin accidentes, más los que tienen 8 puntos con un accidente, más los que tienen 8 puntos con 2 y más los que tienen 8 puntos con 3. Porque solamente me interesa cuántos tienen 8 puntos, no me interesa el número de accidentes que han tenido. Quiero saber cuántos tienen 8 puntos. Bueno, pues en este caso, como está todo en columnas, puedo arrastrar y sumará cuántos tienen 12 puntos y cuántos tienen 15 puntos. Y una forma de comprobar que todo va correcto y que lo he hecho bien, pues es que obviamente si yo sumo
estas frecuencias, esto tiene que dar 44, que es mi tamaño muestral. ¿Y por qué tiene que dar 44? Pues porque yo no estoy haciendo nada con los datos, los estoy contabilizando, los estoy reagrupando, ¿vale? Pero no están cambiando los datos. Yo tengo 44 individuos en la muestra. Aquí los tengo desglosados, sabiendo cuántos tienen tantos puntos en el carnet y tantos accidentes, y aquí solamente me fijo en los puntos en el carnet que tienen. Pero el total de individuos no varía, sigue siendo el mismo. Venga, pues vamos a calcular esa media, como siempre, XI por NI, lo hago para el primero, lo hago para todos los demás, necesito aquí esa suma, ¿veis? Como lo tengo así, en este formato que ya me es familiar, pues puedo ir bastante más rápido, ¿vale? Y entonces la voy a poner por aquí, esa media de X, o el A10 si queréis, que sería exactamente igual, lo voy a poner así para que veáis que es lo mismo, para que nos vayamos acostumbrando a que a veces tenemos la fea costumbre de llamar a una misma cosa de distintos nombres, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a ello también. Vale, pues entonces, esa media será la suma de todos los valores dividida entre n. Y aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer para la media de i? Pues voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí la i, lo voy a poner de nuevo en ese formato que me resulta familiar, en columnas. Entonces, ¿cuántos puntos tiene la gente de mi muestra? Perdón, ¿cuántos accidentes han tenido los individuos de mi muestra? Pues 0, 1, 2 o 3. ¿Con qué frecuencia los individuos de mi muestra han tenido 0 accidentes? Pues ahora fijaros, voy a tener que sumar las columnas. Me interesan los que tienen 0 accidentes, que tienen 8 puntos, más los que tienen 12, más los que tienen 15. ¿De acuerdo? Ahora tengo que escribirlas todas, porque o bien sumarlas y copiarlo. Bueno, las vamos a escribir todas, que es más sencillo, que son poquitas. ¿Cuántas personas en mi muestra han tenido un accidente? Pues aquí lo tenemos, la suma de todos estos. ¿Cuántas han tenido 2? Pues sería la suma de los que han tenido 2 con 8, con 12 y con 15 puntos. Y finalmente, ¿cuántas personas han tenido 3 accidentes? Pues los que han tenido 3 con 8, 12 y 15 puntos de nuevo. Me da igual los puntos que tengan, solo quiero saber que han tenido esos 3 accidentes. Fijaros, ¿qué pasará si sumo esta columna? Pues ya lo estáis adivinando, que me tiene que dar de nuevo 44, porque de nuevo estoy reorganizando los datos, pero siguen siendo los mismos. Ahora tengo las mismas 44 personas, pero me fijo en el número de accidentes que han tenido. Bueno, pues venga, vamos a por la media, lo dejo así que se vea bien, vamos a por la media, y J por NJ, que sería la I, en este caso, por la NI, para el primero, para todos los demás, y la suma de todo eso dividido entre n será mi media, que ya la había calculado, pero bueno, ese A01 si queréis, o bien directamente la media de i. ¿Y cuánto vale la media de i? Pues vale 62 dividido entre 44. Bueno, estamos poniendo directamente los valores, siempre es bueno fijarse en que tengan sentido. Si tengo valores entre 0 y 3, pues que la media sea 1,4, pues es bastante coherente. Y para los puntos del carnet parece que también. Pues ya está, ya podemos calcular, ya hemos calculado todo lo que necesitamos para calcular nuestra covarianza. Os recuerdo que esa covarianza es el momento A11 menos el producto entre la media de X por la media de Y. Y aquí lo tenemos, ese menos 2,011, que ya nos había salido como resultado cuando teníamos los datos así organizados y también cuando los teníamos sin organizar en absoluto y sin ninguna frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, siempre os digo, es una cuestión de cuántos decimales ponemos. ¿De acuerdo? Pues nada más, aquí tenéis cómo calcular la covarianza. Voy a seguir trabajando en vídeos, ¿vale? Y subiré también cómo calcular ese coeficiente de correlación lineal y la recta de regresión en el siguiente, ¿de acuerdo? Un saludo.